Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. En unos momentos vamos a platicar, ya está aquí en esta redacción Héctor Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua, que en el corte pasó algo muy raro. Los vamos a juntar a José Granillo y a Héctor Acosta en un programa entrando el año. ¿Cómo la ves? Completamente de acuerdo, por supuesto. Yo creo que hay muchos temas que serían interesantes tratar desde la visión de quien ejerce el recurso, lo recauda y lo ejerce, y por parte de quienes lo auditamos, lo revisamos. Lo observan. Así es. Y yo creo que no habría ningún problema para en una misma mesa platicar de temas comunes vistos desde diferente ángulo. Claro. Sí, es que, pues muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias otra vez reunirnos a conversar. Es que el papel de la auditoría no solamente es andar buscando las anomalías y denunciarlas a quienes las cometen, sino que producto de las auditorías proponer mejoras en la administración, que esa es una parte fundamental del papel de la auditoría, ¿no? Es correcto. De hecho, yo describo la actividad de la auditoría como la verificación de la regularidad del ejercicio presupuestal. Es decir, no vamos a buscar la irregularidad. Nosotros lo que buscamos es la regularidad. Claro. Pero en el camino, pues a veces encontramos irregularidades y las señalamos. Pero, por ejemplo, el poco menos del 50% de las observaciones que emitimos en esta cuenta pública recién revisada y entregada al Congreso, aproximadamente el 46% de las observaciones generaron una recomendación. Es decir, una propuesta para que el ente auditado, las secretarías de Estado, los poderes, los municipios, puedan enviarnos cómo pueden solucionar algo que nosotros estamos detectando, que si bien no se trata de desvío de recursos, sí pudiera poner en riesgo los niveles de control interno que luego pudieran generar algo. El global, tanto de gobierno del Estado como de los municipios, organismos autónomos y poderes del Estado, o sea, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Estoy hablando del universo. Pero regularmente hay observaciones, o sea, regularmente sí hay observaciones. Si hay casos concretos en los que una Secretaría de Estado, por ejemplo, no tiene alguna observación y se va prácticamente, como diríamos, limpia, ¿no? Palomita en la frente. En el caso de municipios no hay ninguno que no tenga ninguna observación. O sea, todos tienen varias observaciones por lo menos. Y en el caso de secretarías de Estado, del Estado, sí hay algunas que después de la revisión salen sin observación alguna. Entonces eso abre el abanico de dónde hay que trabajar en la preparación, en la capacitación de los funcionarios públicos, ¿no? Claro. Los municipios eso por una parte, sí. De hecho, pretendemos convocar a tesoreros oficiales mayores principalmente y alcaldes iniciando 2025, porque encontramos una serie de irregularidades que ya estaban superadas. Y les voy a platicar, por ejemplo, cuáles fue las que me llaman la atención de que estamos detectando como recurrentes que ya iban a la baja y volvieron a aparecer en esta cuenta pública. Obviamente, como cualquier trabajador, los servidores públicos también debemos de pagar el impuesto sobre la renta. Se nos tiene que retener. Pues en los municipios ya se ha vuelto una acción que lamentablemente está en una buena cantidad de municipios donde no están reteniendo el impuesto sobre la renta, y en algunos otros casos, que este es quizás más grave, lo están reteniendo pero no lo están enterando a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria. Algunos, eso por ejemplo es una situación que vemos que se incrementó de un año a otro, y debemos llegar a una regularización, porque los primeros que deben de poner el ejemplo del pago de este tipo de contribuciones pues son los servidores públicos, ¿verdad? Entonces resulta ilógico que sean servidores públicos los que no cumplan con la obligación que cumple el más sencillo de los empleos que existe en el Estado. Sí, de los de los trabajadores privados. Del sector privado. Del sector privado. Así es. Y si no lo pagas, te cae el SAT de inmediato. Exactamente. Entonces,
En este caso, pues yo creo que no solamente porque es una obligación legal, sino porque es una forma de poner el ejemplo de que todos debemos de contribuir a los gastos públicos del Estado mexicano. Y luego también una serie de deficiencias en los procesos de contrataciones, me refiero a contrataciones de servicios, contratación de adquisiciones y contratación de obra pública, donde lamentablemente pues no se aplica la ley, no se hacen investigaciones de mercado de forma correcta, se utilizan criterios que no son los adecuados para hacer adjudicaciones directas, se reciben bienes con la calidad distinta o menor a la que estaban especificados en el contrato, o algo que en obra pública estamos detectando y ahora ya lo estamos considerando como una falta a veces grave, a veces no grave, de algo que pues es muy lamentable, que es que se pague obra pública y que no esté ejecutada. Es decir, obra pública pagada, no ejecutada. Pues como la música. Algo así, pero sí. Ahí no es tan trascendente como el saber que estamos pagando para que se haga un parque y resulta que el parque no tiene las características que se dice. Entonces, en eso tenemos un área de obra pública dirigida por una talentosa mujer que se llama Pamela Costa, y la cual dirige a un grupo de especialistas en obra pública, que hacen revisión muy minuciosa de casi metro por metro para ver si el cemento, si la arena, si la varilla que se utilizó en una obra pública equivale a lo que se pagó. Y luego estamos detectando también... Es un trabajo muy meticuloso ese. Muy meticuloso, y cuando vemos los documentos que soportan estas auditorías, son documentos muy bien hechos, son documentos muy soportables. Papel, ¿no? Son montañas de papeles. Ajá. Hay otro tipo de obras públicas que son los de administración directa, es decir, donde no se contrata a un proveedor, se ejecuta a través de la propia Dirección de Obra Pública o Secretaría de Obra Pública. Y ahí de repente detectamos que se compran determinadas cantidades de materiales o herramientas, y cuando se va a la obra, pues resulta que no están ahí, no están en el almacén del municipio y tampoco están en los almacenes de los proveedores listos para entregar al municipio. Entonces, esas cosas estamos detectando con cierta frecuencia en municipios. Es que esto que estás platicando es lo que le sucedió a Trump, y está enojadísimo. ¿Con qué casó? Porque Trump compró mucho material para hacer el muro. Y entonces, bueno, pues ya no lo hizo tramos muy cortos, pero Biden en los últimos meses ordenó que todo ese material que estaba ahí, que no se había usado, que se vendiera. Y se vendió. Con otras características, pero acá lo que tenemos es compran material, herramientas para una obra en específico, y cuando llega la auditoría, pues ¿dónde quedó el material? Si la obra, si compraste 2 toneladas y nada más aplicaste 1.5, ¿dónde están los otros 500 kilos que sobraron, verdad? Hago estos ejemplos más fáciles de entender, porque luego se habla de cuenta pública, de observaciones, y no se traduce en que eso estamos hablando de la vida cotidiana del ciudadano, o sea, de algo que le afecta al ciudadano, y que creo que nosotros asumimos la responsabilidad de ser precisamente los ojos de ese ciudadano que exige que en Chihuahua y en el país en general se utilicen los recursos provenientes de las contribuciones de la mejor manera y de la manera más eficiente. Oigan, vamos al corte. Vámonos al corte, regresamos. Acerto Radio, un espacio dirigido por Georgina Torres. En un momento regresamos. Congreso del Estado de Chihuahua. En 4 meses avanzamos en comisiones, sesiones del Pleno y en las calles con los compromisos que juntos hicimos por un Chihuahua mejor. Cerramos año con el análisis y aprobación de los presupuestos 2025 del gobierno estatal y de cada municipio para garantizar que sean justos, equilibrados y que respondan a las demandas sociales, sobre todo en favor de los grupos más vulnerables. En la 68 legislatura, escuchamos y trabajamos para todas y todos.
Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Congreso del Estado de Chihuahua. Congreso del Estado desea a la gran familia chihuahuense un cierre de año de logros y unidad. Continuamos. Así es, continuamos. Gracias por acompañarnos. Si usted nos acaba de sintonizar, Héctor Acosta Félix, él es el auditor superior del Estado. Pues, qué necesario e importante la información y que sea de voz directamente de ustedes y luego también pues agarra uno relajo, ¿no? Con todo esto. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas hojitas que traes aquí? Pues es la tabla donde se desglosan las observaciones que determinamos, el tipo de acciones que dictamos. Nosotros podemos dictar como autoridad una recomendación, como ya decía, cuando se trata pues, de algo que no es tan relevante, pero es importante prevenirlo. Puede provocar una denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por faltas graves o una denuncia por faltas no graves ante el órgano interno de control. E inclusive puede llegar hasta una denuncia penal. En este caso, esta cuenta pública, 11 denuncias penales vamos a presentar. O sea, la acción es, se promoverá, se dice, denuncia de hechos. ¿Qué encontramos? Pues en algunos municipios encontramos que se tiene un gasto y que no se tiene evidencia absolutamente de ningún tipo que pueda comprobar ese gasto. Se tiene nada más el egreso. No se tiene ninguna soporte para saber cuál fue el motivo. Cuando ustedes detectan una gravedad de ese tamaño es porque es grande. Sí, es cuando... Grande, sí, tú, porque no podríamos... Vamos a poner varios ejemplos. Encontramos un egreso que a lo mejor no tuvo un contrato, pero el servicio se prestó. El servicio se prestó y se pagó en precio de mercado. Entonces ahí es una falta, pero es una falta no grave. Porque lo que faltó pues es el proceso para contratar, pero el servicio se dio. Pero ¿qué pasa cuando vemos que no hay contrato, no hay proceso licitatorio, hay un pago, no hay servicios prestados, no hay bienes entregados? No hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, en ese caso son faltas graves y es una responsabilidad administrativa grave ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y es una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción. Okay. Una de las cosas que informaron, que tú informaste hace unos días, es este aspecto, porque nos vamos a quedar ya casi sin tiempo, que en el país solo 281 entes fueron sancionados en 7 años de vigencia de la Ley de Responsabilidades, y que este estudio fue elaborado por la Auditoría Superior del Estado bajo tu dirección y fue presentado esta semana en las oficinas de transparencia de la ciudad, en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante. Miren, nosotros en nuestro informe de avances al Congreso del Estado, cuando veíamos el número de sanciones que habíamos obtenido derivado de estas investigaciones que hacemos, de auditorías, pensábamos que este número pues no nos satisfacía, nos parecía pues que era un número pues para el tamaño y dimensiones de presupuestos, la suma de presupuestos municipales y estatales, pensamos que era bajo. Entonces la única forma de saber si uno está bien pues es comparándose, ¿no? Claro. Y lo que hicimos fue una solicitud de acceso a la información a todas las autoridades relacionadas con el tema en toda la República y terminamos con un documento muy bien hecho que identificaba muy bien quiénes tenían sanciones por estos motivos, qué auditorías estatales y quiénes no. Pero dijimos, este documento es muy interesante, quisiéramos el aval de una institución nacional con prestigio como Transparencia Mexicana. ¿Qué hace ese trabajo? Los invitamos y ellos confirmaron con otras solicitudes de acceso a la información con los estados y llegamos a un documento común que se presentó en la Ciudad de México y que devela algo muy, creo yo, lamentable. En 7 años que tiene como en vigencia la Ley General de Responsabilidades, que es el nuevo sistema de combate a la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, en 7 años se han emitido 281 sanciones en todo el país, tanto a nivel federal como a nivel estatal, derivado de la fiscalización de cuentas públicas. ¿Qué significa?
algo así como 40 sanciones por año, algo así como una sanción y media por cada auditoría estatal. Entonces, dentro de todo eso que encontramos que son no alentadoras noticias, pues bueno, quizás la noticia más interesante es que Chihuahua, la auditoría de Chihuahua es la que más ha obtenido sentencias por utilización indebida de los recursos. Pero no estamos conformes. Digo, estamos entre los mejores. No quieren ser el tuerto. Exactamente, el tuerto en el reino de los ciegos, ¿verdad? Sí, es el tuerto. Exacto. ¿Y qué es lo que planteamos? Pues analizar a nivel nacional qué está mal, qué está sucediendo, sí, para que, por ejemplo, haya más de 15 estados en la República que no tengan un solo expediente de responsabilidades derivado del manejo de los recursos en los últimos 7 años. Oye, Héctor, ¿y qué universo presupuestario es eso? Bueno, en el caso de... Los 7 años. Les voy a decir, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, pues el presupuesto recientemente aprobado, por ejemplo, este año y el año pasado, ronda los 100,000 millones de pesos. Sí. Pero a nivel federal son 9 billones de pesos. ¿Sí? 9 billones de pesos, más de 9 billones de pesos. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación tiene solo 53 expedientes resueltos, habiendo auditado 9 billones de pesos. No, nosotros no, realmente no es nada. Entonces tenemos que analizar qué se tiene que cambiar para que esto pueda ser más sencillo de poderlo denunciar, porque yo lo decía en esa reunión, creo que estamos perdiendo el foco porque no se trata de auditar mucho, se trata de detectar. La auditoría no es un fin, es un medio. Entonces, cuando yo escucho a mis homólogos en los estados, inclusive al Auditor Superior de la Federación, hablar de la cantidad de auditorías, de la cantidad de observaciones, pues mucho. Sí, pero ese es el medio. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuántos servidores públicos se han sancionado por el mal uso de los recursos públicos? Que todos sabemos en México ha sido un problema ancestral, no en un nivel de gobierno, en los 3 niveles, y hoy que hemos tenido la experiencia de haber sido gobernados pues, por 3 diferentes, las 3 fuerzas, se puede decir, o corrientes político-ideológicas del país. El centro derecha, el PAN, el PRI, y hoy sí, la izquierda no, quise mejor ubicar. Me van para atrás de los títeres. Sí, entonces ya nos dimos cuenta que no es un tema de partidos ni de niveles de gobierno, es un tema más profundo que si no hacemos este tipo de análisis no lo vamos a poder resolver. Es que a propósito de eso, tú no lo puedes decir, pero yo sí lo voy a decir. El Auditor Superior de la Federación resultó un fiasco. Un trabajo, desde mi punto de vista, deficiente, y no solamente con este ejemplo que estás dando de 50 y tantas casos o dependencias que hubo sanciones, pero en realidad es un trabajo, no detectó ni siquiera el fraude de Segalmex. No puedo decir yo eso, pero claro, sí puedo dar datos duros. Sí, señor. En la cuenta pública del gobierno de la Ciudad de México, que maneja más de 4 veces el presupuesto de Chihuahua, cuenta pública 2022, no encontró no dictó una sola observación, una sola. Sí. En todo el ejercicio del gasto 2022. No, pues no. Resultaron como Tomás. Nosotros aquí estamos dictando 2,000 en un solo ejercicio. La Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen sin observaciones. Y de estos 2,000 observaciones, ¿a cuántos se van a ir al proceso de sancionador? Bueno, pues hay, por ejemplo, en el caso de responsabilidades no graves, traemos 320 denuncias por responsabilidades no graves que vamos a presentar, graves 23 y 11 denuncias penales. Héctor, muchas gracias. Nos vemos en enero junto con Pepe Granillo. Claro que sí. Y bueno, pues a ustedes y al público en general, que pasen muy felices fiestas. Igualmente, pásalo. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, mañana, en punto de las 6 de la tarde, lo esperamos. Pásalo. GRD Multimedia presentó